quiero recordarles que cuando ustedes estén por la calle tienen que conocer un poquito de los primeros auxilios. Tomen esos cursos. Nadie puede saberlo todo en esta vida. Ayer pasó algo en la calle a uno de mis familiares que estaban por la calle, pero no tiene la costumbre de saber qué hacer en una emergencia o tampoco sabe diferenciar qué es una urgencia, qué es una emergencia, qué es un triage, nada de eso. Pero es importante que todos sepamos, ¿no? No es necesario ser estudiante de medicina, no es necesario ser médico, enfermero, paramédico, simplemente como un conocimiento general. ¿Qué se puede hacer cuando nosotros caminamos por la calle y vemos que una persona se desmaya? ¿Qué se puede hacer? Nosotros como personal de comunidad tenemos que hacerlo. Primero tenemos que llamar a la ambulancia. Nosotros en el personal de salud decimos llamar al SEM, al Servicio de Emergencias Médicas. Eso varía de acuerdo al lugar en donde estás. ¿Qué podemos hacer por una persona que se desmaya? Lo primero tenemos que hacer, tenemos que tener el área despejada, ventilada, que la gente nos ayude y levantar los pies a un ángulo de 45 grados para que el retorno venoso del oxígeno vaya al cerebro y la persona pueda recuperar. Mientras eso hace una persona, la otra persona tiene que llamar al SEM. Y mientras eso pasa, la otra persona tiene que saber verificar los signos vitales, que son la temperatura, frecuencia cardíaca, respiración. Todo eso tiene que verificar. Si la persona no responde, no respira, hay que hacer reanimación cardiopulmonar. Eso se aprende en un curso específico. RCP, 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Hay que hacer por ciclos, ¿no? Entonces es importante saber todas esas cosas. Ahora, si la persona está desmayada, pero respira, está con sus signos vitales estable, hay que colocar en PLS, que significa posición lateral de seguridad. Eso lo van a aprender en un curso de primeros auxilios que se está dando de forma gratuita. Para todas las personas que quieran aprender para saber qué hacer en este tipo de emergencias, se está dando de forma gratuita este curso de primeros auxilios básicos. Aquí van a poder aprender todo lo que yo les estoy mencionando. Van a poder controlar una hemorragia, van a poder hacer qué hacer una persona cuando está ahogándose, qué podemos hacer una persona cuando está convulsionando, cómo podemos identificar un problema grave, qué podemos hacer en un ataque cardíaco, en una angina de pecho, infarto agudo del miocardio, cuando se nos sube la presión bruscamente, cómo podemos controlar una hipoglicemia, tantas cosas. Entonces es importante saber estos cursos. Vamos a hablar sobre las quemaduras, ahora que está muy de moda, ya está llegando el verano. Vamos a estar con el especialista que trabajó en problemas dietéticos relacionados con la enfermedad crónica y prevención de complicaciones. Tiene una maestría, bueno, tiene varios estudios. Estamos haciendo un pequeño resumen porque si no todo el programa nos terminaríamos hablando sobre el doctor. Tiene una maestría en geriatría en la Universidad de Galileo, médico cirujano, Universidad de Francisco de Marroquín, y también en el Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, miembro de la Obesidad en Canadá Asociación. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Murría. Doctor, buenos días, bienvenido al programa Mario Metu, médico en casa. Hola Mario, hola Bolivia, buenos días, aquí conectándome desde Ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Estoy en el altiplano, muy parecido al clima que han de tener ustedes en esta época. Y pues cuando Mario me contactó, queríamos hablar un poco acerca de problemas nutricionales en la persona mayor. Y es básicamente de lo que vamos a tratar de hablar hoy, acerca de cómo cualquier enfermedad crónica, le hace hipertensión, diabetes, depresión, pérdida de piezas dentales por gingivitis, puede incidir realmente en la salud de la persona mayor por cambios que se producen en la alimentación. Así que básicamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Perfecto. Quisiera que nos diga, doctor, como una entrevista, como una introducción, ¿de qué se trata lo que vamos a hablar? Está dirigido de la tercera edad, pero ¿de qué edad, a qué edad uno ya entra a la tercera edad? Bueno, aquí entran asuntos de desarrollo humano. Países como Guatemala, como Bolivia, toda Centroamérica y muchos países de Sudamérica tenemos bajos índices de desarrollo humano. Eso significa que no tenemos el ideal de atención médica, no tenemos el ideal de atención odontológica. Muchos no lograron terminar un alto nivel de estudios, sino que se quedaron posiblemente
a la mitad de la primaria y eso hace que la persona envejezca antes, por increíble que les parezca. Entonces, una persona mayor en un país desarrollado es aquella persona mayor de 65 años. En nuestros países que no son desarrollados, estamos hablando de cualquier persona arriba de 60 años. O sea, es un grueso de la población. Ellos son lo que constituyen lo que son personas mayores. Y básicamente empiezan a tener requerimientos muy especiales porque, como platicábamos al principio con Mario, cualquier enfermedad crónica hace demandas especiales sobre el cuerpo que termina desgastando el cuerpo. Miren, esto es como cuando envejece el automóvil o cuando envejece algún electrodoméstico de la casa, ya no funciona igual y si lo seguimos tratando como que si fuera el vehículo nuevo o el electrodoméstico nuevo, lo vamos a arruinar. Igual pasa con nuestro cuerpo. Lamentablemente no nos damos cuenta de que parte de las arrugas que están ocurriendo y las canas que pueden venir, también está ocurriendo en nuestro interior. El interior está envejeciendo y se hace menos eficiente para digerir y para absorber nutrientes. Y de ahí la importancia de fijarse en la nutrición de las personas mayores para que no empeoren sus cuadros de enfermedad, básicamente. Bueno, entonces pasamos, si quieren, a boca. ¿Qué es lo que está pasando en la boca? Yo recuerdo cuando era pequeño, por ejemplo, me preocupaba muchísimo el ir donde el dentista. Yo decía, ay, Dios mío, ya me van a encontrar una carie nueva o qué, cómo va a estar mis dientes. Yo he comido muchos dulces esta semana, pero no, gracias a Dios, no había gran problema. Pero de viejos ya no nos preocupan las caries. Lo que nos preocupa es la pérdida de piezas dentales. La pérdida de piezas dentales tiene que ver con inflamación en las encías, y eso se llama gingivitis. Y, por ejemplo, es muy claramente detectable cuando ustedes se lavan los dientes que la pasta sale sangrada o que cuando escupen ustedes la pasta de dientes después de lavarse sale con sangre. Eso significa que hay inflamación de encías y que sería bueno visitar a un médico para controlar la infección de las encías antes de empezar a perder piezas dentales, porque esas ya no se recuperan y hacen más difícil la alimentación. Una persona que va perdiendo dientes, y a eso le llamamos edentulismo, es mucho más difícil lograr masticar y lograr que casen las piezas de arriba con las piezas de abajo para lograr producir una buena masticación y destrucción del alimento para que pase al estómago. Entonces, vemos en la diapositiva que nos acaba de poner Mario la importancia de los sabores. Geusia. Geusia es capacidad de sentir sabor y dis es alteración. Entonces tenemos alteración en detectar sabores y eso por lo que pasa adicionalmente es porque las papilas gustativas, o sea, las áreas de la lengua que detectan sabores, se empiezan a atrofiar. En vez de ser grandes, son papilas chiquitas y curiosamente la parte superior de la papila es donde se produce la reacción química de detección del sabor. Los primeros sabores que las personas mayores van a dejar de percibir van a ser el sabor ácido y el amargo, quedando únicamente sabor dulce y salado. Y por eso vemos tanta persona mayor que va a decir, échenle un poquito más de azúcar o pongan un poquito más dulce o échenle un poquito más de sal y van a preferir platos sumamente dulces porque esos sí les van a percibir el sabor. Regresamos a la historia del catarro, de la gripe. Si ustedes tuvieran catarro, por ejemplo, y no logran percibir el sabor, un poco más de sal en la sopa o el caldo haría que fuera mucho más perceptible y que les abriera un poco el apetito. Entonces, en personas mayores tenemos que considerar no solamente condimentos, sino que tenemos que considerar también cuán dulce o cuán salado es el alimento. Entonces, no podemos usar azúcar porque la persona puede tener problemas de diabetes. Entonces, tenemos que recurrir a edulcorantes químicos artificiales sin calorías que aumentan la dulzura del alimento. Entonces, por ejemplo, si ustedes cocinan plátano o cocinan frijoles incluso, los frijoles podemos agregar una pequeña cantidad de azúcar y una buena cantidad de edulcorante con canela para que el frijol sea dulce y sea atractivo a estas personas. Ahora, esto es solamente un arreglo temporal porque la idea, como dice la diapositiva que estamos viendo, es suplementar zinc. El zinc es como que fuera el albañil de la casa de ustedes.
Por ejemplo, vemos la clínica de Mario ahorita, alguien tiene que haber construido eso, o vemos aquí mi casa y alguien tiene que haber construido esto. El albañil no está aquí. El albañil del cuerpo es el zinc, es el que repara tejidos. Entonces, lo que necesitamos es reparar esas papilas gustativas, reparar el tejido inflamatorio de la lengua y en todo caso reparar un poco el tejido olfatorio, y eso lo vamos a lograr a través de zinc. En Guatemala por lo menos usamos para los techos lo que se llama lámina de zinc. Nos permite recordarnos, por ejemplo, que para reparar algo necesitamos el zinc. Eso normalmente se puede conseguir en centros de salud del estado. Se utiliza actualmente mucho para detener diarreas. Muchas de las diarreas que vemos no son de origen infeccioso como uno pensaría, sino que tienen que ver con origen de mala absorción. Y el zinc mejora muchísimo la absorción de alimentos. Y aquí vamos a dar un gran salto desde boca, que estamos hablando de percibir sabores, hacia intestino, que es el encargado de absorber nutrientes. Mejores niveles de zinc en la persona mayor van a favorecer una mejor absorción de nutrientes. Entonces, en la persona mayor no solamente nos preocupa qué comen y lo poco que coman, sino que eso que comen lo logren absorber. Entonces ahí es donde entra la malnutrición en la persona mayor, porque puede ser que están comiendo, pero no logran absorber los nutrientes porque en el intestino hay unas pequeñas vellosidades que se encargan de absorber los nutrientes y cuando hay carencia de zinc, las vellosidades se achican. El problema es que las enzimas digestivas se producen en las puntas de las vellosidades y necesitamos tener una buena cantidad de enzimas para poder digerir. Entonces, eso nos va a ayudar el zinc para recuperar el tamaño de las vellosidades intestinales y que las puntas que contienen enzimas puedan hacer su trabajo de destruir y procesar alimentos para que finalmente sean absorbidos. Entonces, en personas mayores, suplementar zinc es una muy buena idea. 40 a 60 miligramos al día. Bien, también para operaciones, por ejemplo. Recuérdense que el zinc es el albañil del cuerpo que repara tejidos. Entonces, si alguien se quema haciendo tortillas, por ejemplo, obviamente una dosis de zinc por unas 2 semanas le va a ayudar a reparar esos tejidos. Si alguien se raspa, si alguien tiene una fractura de un hueso o si a alguien le tienen que operar cataratas o cualquier otro tipo de operación, estamos hablando de que hay tejidos que hay que reparar, entonces necesitamos zinc. El zinc incluso tiene la capacidad de disminuir la reproducción bacteriana, entonces van a tener heridas más limpias, no van a tener infección, van a tener una mejor cicatrización y no va a quedar cicatriz, porque la cicatriz está directamente relacionada a el grado de inflamación que tuvo el tejido o la piel. Entonces, antes de una operación, unas 2 semanas o 3 semanas antes, uno debería estar ya suplementándose con zinc, previendo también de que podría haber alteraciones en la alimentación que van a hacer que pierdan peso ustedes. Bueno, y ahí pasamos al siguiente paso. Y ahí voy a aprovechar a tomar agua. Es importante, por ejemplo, que para lograr digerir los alimentos necesitamos una buena cantidad de saliva, pero cuando somos personas mayores ya no vamos a producir una buena cantidad de saliva, entonces hay que tomar líquidos o agua con la comida. Eso nos va a permitir, por ejemplo, tener un mejor tránsito de los alimentos hacia el esófago y que los alimentos no lastimen. Curiosamente, pues no somos pericos o loros o cualquier animal que come granos secos, y ese tipo de granos podrían lesionarnos un poco el esófago hasta llegar al estómago, podría causar laceraciones o podría causar pequeñas úlceras. Entonces, en la persona mayor es importante que acompañado de unos pocos bocados de comida haya bebida acompañante, agua, refresco, cualquier cosa, para humedecer esos alimentos. Incluso la detección de sabores en la lengua tiene que ver con humedad de los alimentos. Si ustedes dan un alimento que está acompañado de un líquido, va a ser mucho más fácil que la lengua detecte el sabor, especialmente si es agua, que es un sabor neutro, que la lengua detecte el sabor para que sea atractivo a la persona probar el alimento. Y también va a limpiar la superficie de la lengua para que después de que ustedes comieron un poco de arroz, si van a comer frijol, las papilas gustativas no están todavía en su superficie con restos de ese arroz, sino que están dispuestas a percibir y detectar los nuevos sabores, lo cual hace la alimentación mucho más atractiva. Entonces es importante evitar alimentos secos tipo galletas o cualquier producto que sea seco o cereales y procurar que la alimentación siempre esté acompañada
por líquidos. Bueno, ya hablamos de gingivitis, las pérdidas dentales, y luego viene la dificultad para deglutir. Miren, pues, curiosamente, los humanos tragamos por los lados, entonces muchas veces las personas cuando se tienen que poner una pastilla, se la ponen en el centro, se toman un poco de agua y van a decir que tienen dificultad para tragar. Entonces, idealmente la pastilla debería colocarse un poquito fuera del centro de la boca. Y lo importante es, la mayoría de personas que tienen enfermedades crónicas van a producir menos saliva. Eso significa que la lengua, toda el interior de la boca de ellos, es sumamente seca. Cualquier pastilla que pongan ustedes se va a pegar. Y entonces no pueden pretender que con un poco de líquido que le den a la persona, esa pastilla se despegue y pase completamente. Entonces la persona va a decir, es que a mí me cuesta tomar pastillas. Eso lo resuelven fácilmente, denle 1, 2 o 3 tragos a la persona de beber antes de tomar la pastilla, idealmente que haga un buche o un enjugatorio que mueva toda el agua con la lengua en el interior y la trague despacio. Eso lubrica perfectamente todo para que logre pasar. Incluso si tiene dificultad para tragar alimentos, lo mismo nos va a servir acompañarlos de buena cantidad de agua. Bueno, entonces, estamos viendo cómo se dificulta muchísimo la absorción de nutrientes. Pasamos a la siguiente parte que tiene que ver con, bueno, boca seca. Aquí vean lo interesante de la lengua que está totalmente seca. Eso hace que haya mala detección de sabores y hace que haya dificultades para tragar y hace que los alimentos también no se lubriquen adecuadamente para lograr pasar a través del esófago. Entonces va a causar problemas. Esa persona tiene que tomar buena cantidad de líquidos junto con la comida. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, no, doctor, pero es que si toman muchos líquidos con la comida, vamos a tener problema de que se diluyen los nutrientes. Bien, para absorber, todos los alimentos tienen que estar en forma líquida. O sea, el intestino únicamente puede absorber alimentos líquidos, no absorbe alimentos sólidos. Entonces, sí, necesitamos que se diluya la comida para poder ser absorbida. Entonces, buena cantidad de líquidos van a mejorar muchísimo la forma en que puede uno tragar y van a mejorar muchísimo la posibilidad de percibir sabores. La persona mayor tiene 2 problemas. 1, la falta de percepción de sabores. Toda la comida sabe a rayos. 2, dificultades para absorción a nivel del intestino junto con problemas de tránsito intestinal. Eso significa estreñimiento. Vamos a hablar un poco de eso más después. Adelante. Bueno. Otros problemas que podríamos tener, por ejemplo, tendrían que ver con las atrofias de las papilas que estábamos hablando. A eso le llamamos glositis. Glos es lengua e itis significa inflamación. Entonces estamos hablando de inflamación de la lengua. Y la lengua típicamente se va a ver como una lengua fresa, una lengua frambuesa, que no es el color normal. El color normal de la lengua es un color rosado, más o menos. Y se ven las diferentes áreas de las papilas, no una lengua lisa. Quien ha tenido la oportunidad de ir al mercado, por ejemplo, y han visto la lengua de res o la lengua de cabra que se vende en el mercado, tiene grandes papilas. Los humanos obviamente no tenemos así de grandes las papilas, pero debiera verse una superficie llena de papilas, sino como en este caso que vemos la lengua totalmente plana. Ahora, cuando miren ustedes una persona que tiene este problema, o en la diapositiva anterior que veíamos que tiene problema de que tiene escamado o descamado la orilla de los labios, a esa área le llamamos comisura, significa que hay deficiencia de zinc. Entonces, regresamos otra vez al principio de la charla en que el zinc es importantísimo para la alimentación, para lograr detectar sabores, para lograr absorber nutrientes y para reparar tejidos. Toda enfermedad crónica genera destrucción o inflamación de tejidos, por lo tanto necesitamos zinc. Bueno, entonces, veamos algo más en la charla, lo que platicábamos de los dientes. Y esto es muy interesante. Vean, en la línea azul les estoy marcando hasta dónde debería de llegar la encía. Por debajo de la línea azul vemos todo el retiro que ha habido de la encía y recordamos que la encía es como el cemento de los dientes. Esto es como que de la casa de ustedes cada vez estuvieran viendo menos cemento o menos repello en la pared. Esa pared eventualmente se va a debilitar. O si el bloque estuviera adelgazándose o el ladrillo se estuviera adelgazando, eso se va a caer eventualmente. Lo mismo está pasando aquí. Miren, curiosamente,
Los dientes, cuando uno mastica, uno imagina que los dientes son fijos, pero los dientes se mueven para adelante, se mueven para atrás con la masticación y se mueven para los lados también. Entonces genera un una muy buena superficie de desgaste. Entonces es normal que los dientes se muevan una pequeña cantidad, pero no debería ser percibible. En personas que tienen gingivitis, como el cuadro que estamos viendo, los dientes literalmente con la boca o con las manos los puede mover uno. Y eso ya es señal de que se va a perder esa pieza dental. Y, curiosamente, la salud de la boca tiene que ver con la salud de las válvulas cardíacas. Una persona que tiene problema de inflamación en la boca probablemente va a empezar a tener problemas cardiovasculares o problemas de soplos, porque su corazón va a estar afectado por las mismas bacterias que le están infectando las encías. Entonces, sí es muy importante una buena salud dental, cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, idealmente 3 veces al día, y usar seda dental definitivamente para retirar cualquier alimento que quede entre los dientes. Miren, incluso uno no puede andar con cepillo de dientes todo el tiempo, pero una seda dental la pueden cargar en la bolsa, la pueden cargar en la mano, pues en el bolsillo, y es muy fácil conseguir un vaso de agua en algún lugar y se pueden hacer higiene dental muy fácilmente después de comer en un baño, se enjuagan bien y pues ayuda bastante más incluso que el cepillado dental, porque el cepillado dental lo que tiende es a ofrecernos una sensación de frescura debido a la menta que tiene el dentífrico, pero en realidad no estamos logrando una limpieza profunda. Y recuérdense que los dientes se separan cuando estamos comiendo y es ahí cuando entra el alimento y se queda alojado en el interior del diente. Entonces sí es importante una buena limpieza dental, especialmente en adultos mayores. Hay que insistir en limpiar dientes o al menos hacer enjugatorios después de comer. Bueno, sigamos viendo adelante entonces. Entonces ya vimos boca, ya vimos problema de lengua, ahora vamos a esófago. Mucha gente se queja, por ejemplo, de que tiene reflujo y dicen, doctor, es que, mire, a mí casi cualquier comida que consumo me da problema de reflujo. ¿Qué puedo hacer con el reflujo? Miren, el enemigo número uno del tránsito intestinal es la grasa. Les voy a explicar por qué. Miren, pues, cuando uno come, el alimento llega al estómago y en el estómago, después de ser sometido a ácidos para destruir bacterias que sean potencialmente nocivas, que nos puedan enfermar, pasa hacia la primera porción del intestino, que se llama duodeno, pero si el alimento es rico en proteína, pasa rápido. Si el alimento es rico en grasa, pasa lento. Rico en grasa son mantecas, son aceites, es grasa de cerdo animal, puede ser también aceite de palma que está oculto en alimentos dulces. Entonces, no necesariamente los alimentos, especialmente industrializados que son producidos en fábrica, no necesariamente tiene que ser un alimento salado para que sea rico en grasa, sino que pueden ser alimentos dulces procesados. Entonces, cualquier cosa que tenga grasa va a hacer que el estómago se tenga que liberar poco a poco de su carga por gotas, porque necesita activar la vesícula biliar que produce las sales biliares y son las encargadas de digerir estas grasas. Entonces, alguien que tiene reflujo, y en persona mayor es muy común el reflujo, lo que deberíamos de procurar es que la persona no se acueste inmediatamente después de comer, que camine un poco y si va a acostarse después de comer, procurar de que la comida que le hayamos dado en ese momento sea baja en grasas y rica en proteína, porque la proteína acelera el tránsito desde el esófago hasta el estómago y obviamente hasta el intestino. Entonces, intestinos. Y este es el factor más importante. Miren, boca es importante y olfato para que uno desee ingerir el alimento, pero intestino es quien hace la absorción del alimento. Entonces es importante cómo está funcionando ese intestino. Es importante preguntar a nuestra persona mayor si hay problemas de estreñimiento. Si hubiera problemas de estreñimiento, hay que mejorar ese tránsito intestinal dando magnesio. Y es importante también las bacterias en el intestino. Muchos colegas míos que son gastroenterólogos, por ejemplo, se preocupan mucho de
qué tipo de bacterias hay y que hay que dar antibióticos y todo. Bien, lo más importante es el tipo de alimentos que se consumen para lograr tener una adecuada digestión. Entonces, ¿qué alimentos favorecen una buena digestión? Alimentos que hayan sido conservados en vinagre. Entonces, por ejemplo, si tienen ustedes una zanahoria que la conservaron en vinagre junto con cebolla y le pusieron algunas hierbas finas, excelente que lo coman todos los días. Si hacen un escabeche, por ejemplo, o hacen algún tipo de remolacha con vegetales y lo conservan en vinagre unos 2 días en el refrigerador, va a favorecer unas buenas bacterias intestinales para hacer una buena digestión. Características de mala digestión, por ejemplo, en la persona mayor van a ser lo que llamamos meteorismo, o sea, pedos, gases, inflamación del vientre después de comer y que uno siente molestias para hacer la digestión. Entonces, en la persona mayor, esos signos de gases o meteorismo o pedos, como lo quieran llamar, lo que nos están indicando es que los alimentos, en vez de estarse digiriendo y absorbiendo, se están fermentando. Un alimento fermentado es el que produce gas y por eso produce las molestias de dilatación del vientre, por ejemplo, o inflamación del vientre. Entonces es importante en estas personas que sus alimentos hayan sido cocidos a fuego lento. Las personas mayores que tienen problemas digestivos les va a ser más fácil absorber alimentos que fueron cocidos, no alimentos crudos tipo ensaladas, por ejemplo, y especialmente que fueron cocidos a fuego lento por largo tiempo, algo así como cocemos los frijoles normalmente, que se cocen por mucho tiempo para lograr una adecuada digestión. Y la otra cosa principal es favorecer siempre proteína en relación a cantidad de grasa. Bueno, miremos qué más tenés por ahí, Mario, que nos podrás mostrar hoy. Distensión abdominal, que era lo que estábamos hablando, alimentos que no están siendo absorbidos en el intestino, por lo general van a causar fermentación y esta fermentación va a causar gases. Ahora miren, no es lo mismo que mis intestinos estén fermentando alimentos a que yo coma comidas fermentadas. Las comidas fermentadas son muy, muy buenas, y perdón, pero cerveza es fermentada. La cerveza, una cerveza acompañando una comida que sea bastante abundante va a ayudar muchísimo la cantidad de digestión. Otras comidas fermentadas que puede haber, por ejemplo, es la col o coliflor. Si se puede guardar unos días en vinagre, va a producir un pequeño fermento, puede ser adecuado. No sé exactamente si la quinoa o el amaranto lo fermentan ustedes. Si no produce alcohol necesariamente y no es una bebida embriagante, puede ser interesante agregarlo en pequeñas cantidades a la comida porque ese tipo de alimentos favorecen bacterias intestinales para la digestión. Otro tipo de cosas que ayuda, por ejemplo, son fermentos lácteos. Entonces, esos frescos que sean descremados, recuérdense, la grasa es un factor de problema para la digestión. Entonces, tratemos de que todos nuestros alimentos sean libres de grasa. Y si estamos hablando de algún producto lácteo, también que sea libre de grasa. Un queso fresco que fue hecho con leche descremada va a ser muy positivo para la digestión. Un yogur, si pueden hacer en casa, un kéfir también, va a ser muy adecuado para la digestión y les va a favorecer un mejor tránsito intestinal. Recuérdense, en la persona mayor no solamente tiene que ver la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, no querer alimentarse, como la disminución en la velocidad del tránsito intestinal que hace que cuando es el siguiente horario de comida, yo tengo la comida hasta acá y voy a decir, no, muchas gracias, yo todavía no quiero comer. Entonces, sí es importante favorecer un buen tránsito intestinal. ¿Qué más tenés por ahí, Mario, que nos enseñes? Alimentos completamente cocidos, lo que estábamos hablando. Ollas de cocimiento lento no tiene que ser necesariamente eléctricas. Simplemente cuando ustedes están en la cocina, pónganle fuego bajo al alimento para que tome un poco más de tiempo en cocerse. Otras formas de mejorar la absorción de nutrientes en los alimentos puede ser para niños o personas mayores, por ejemplo, es macerarlos, dejarlos en agua. Por ejemplo, si van a cocer frijoles o lentejas, déjenlos en agua desde la tarde anterior. Unas 8 o 10 horas va a hacer que el alimento, la cáscara, sea desblandecida o sea aguada y va a cocerse mucho mejor de tal manera que al intestino le va a costar mucho menos trabajo el hacer la digestión de sus alimentos.
Entonces, sí es importante en personas mayores que nos preocupemos de que la comida se coció a fuego lento, se coció suficiente tiempo para hacer un primer proceso digestivo antes de que la persona lo coma. O sea, básicamente el calor y el agua, cuando uno deja remojar granos, cuando uno deja remojar legumbres, ayuda a la digestión. Y cualquier persona que tiene problemas digestivos, este tipo de alimentación de todo totalmente cocido y a fuego lento le va a ayudar muchísimo. ¿Algo más que tengas por ahí, Mario? Claro que sí, ahí tenemos más. Ok, envejecimiento del sistema cardiovascular. Bueno, aquí tenemos que ver con cómo, recuérdense, los alimentos llegan al intestino. Del intestino se tienen que absorber en forma líquida. Pasan a través de las venas capilares hacia el interior del sistema venoso y del sistema venoso se distribuyen al cuerpo los nutrientes. Ahora, una persona que tiene hipertensión o una persona que tiene problemas de circulación, significa que sus venas y sus capilares del intestino están engrosados, están inflamados y entonces tienen menos capacidad de absorber. Es como cuando ustedes se golpean, por ejemplo, se golpean un dedo, se golpean un pie, la movilidad va a estar reducida porque está mucho líquido metido ahí. Y cuando estamos hablando de que la digestión tiene que ver con absorción de líquidos, un tejido inflamado no va a poder absorber líquidos porque ya está muy engrosado debido a los líquidos. Entonces, personas que tienen problemas de hipertensión severa, que se les inflaman o se les hinchan los pies o algo así, probablemente van a tener cierto grado de inflamación en su intestino y va a hacer que sea más difícil la digestión. Un factor muy importante a tomar en cuenta que una persona hipertensa mayor debería de consumir alimentos que fueran altamente cocinados, ya sea por agua, por maceración que dijimos, ya sea por fuego lento, por largo tiempo, para garantizar de que les va a ser mucho más fácil hacer la digestión. Si les pasamos a la siguiente. Claro que sí. Lo que hablábamos del edema en pies. Entonces, recuérdense que el cuerpo no es como que si fueran ustedes a una tienda por departamentos en que esté el departamento de damas y el departamento de caballeros. Todo está interconectado. Entonces, si alguien, por ejemplo, edema o inflamación de los pies que se le ponen gordos al final del día, muchos otros tejidos van a estar mostrando ese problema. Y entre esos otros tejidos pueden ser riñón y puede ser intestino también. Por lo tanto, vamos a tener mucha dificultad en absorción de nutrientes ahí. Y nutrientes que no se absorben se van a fermentar y esos nutrientes fermentados van a causar problema de meteorismo, gases y distensión abdominal. Mala absorción, mala digestión. Bueno, veamos la siguiente, Mario, ¿qué más tenés? Bueno, ¿cuándo inicia el envejecimiento? Esta era básicamente la pregunta que me preguntaba Mario al inicio de la charla. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Bueno, básicamente, envejecer significa que nuestras células dejan de trabajar como trabajaron alguna vez. Y eso significa que alrededor de los 18, 19 años vamos a empezar a envejecer. Y es un proceso largo y es un proceso que se ve acelerado por el estilo de vida. Entonces, alcohol definitivamente va a acelerar el envejecimiento. Estrés o problemas de vida va a acelerar el envejecimiento. Problemas económicos. Miren, en este momento de la situación del coronavirus, ahí sí que la pobreza se metió por la ventana, se metió por debajo de la puerta, se metió por todos lados. La pobreza definitivamente va a acelerar mi envejecimiento porque va a hacer que tenga menos acceso a alimentos adecuados, va a hacer que tenga menos acceso a sueño, voy a dormir menos horas, voy a descansar menos y me voy a preocupar más. Entonces, definitivamente cuando empieza el envejecimiento, empieza a partir de los 18 años y empezamos a producir menos cantidad de hormonas. Un factor muy importante, miren. Desde que nacemos tenemos una hormona que se llama la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es la que hace que el niño básicamente, si duerme suficientes horas, y aquí es muy importante, padres de familia que estén oyendo, si sus hijos se quedan conectados con el celular, redes sociales y todo, en la noche, en vez de dormir, van a ser más bajitos, no van a ser tan altos como ustedes. Entonces sí es importante que duerman porque mientras uno duerme produce la hormona del crecimiento. Ahora, la hormona del crecimiento se produce a lo largo de toda la vida. Ustedes pueden tener 100 años y van a producir hormona del crecimiento. El problema es que la cantidad de hormona del crecimiento va reduciéndose su producción.
En personas que tenemos una edad media de 40 años para arriba, deberíamos de procurar aumentar la producción de hormona del crecimiento. ¿Y cómo se aumenta? Haciendo ejercicio, básicamente. Muévanse. En personas que tienen la capacidad de tener una bicicleta, hacer 20 minutos encima de una bicicleta, salgan a dar una vuelta, si no, caminen unos 30 minutos a velocidad como que van a perder el autobús, ayuda a, en la noche, mientras están durmiendo, aumentar la producción de hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento es responsable, junto con el zinc, de reparar tejidos o reparar sistemas u órganos. Entonces es importante sus 6 horas como mínimo de sueño porque la hormona del crecimiento se produce a partir de la sexta hora. Personas que no duermen 6 horas seguidas no tienen buena producción de hormona del crecimiento y van a envejecer más rápidamente. Entonces, 6 horas como mínimo, lograr dormir ininterrumpidamente. Claro, pueden haber los pequeños despertares que ocurren en la noche o que alguien se levanta por problemas de próstata, ir al baño y regresa, pero básicamente podríamos decir que no hubo una seria interrupción. El problema es cuando alguien duerme, por ejemplo, con el celular a la par, y cualquier cosa que se despierta, vamos a ver qué mensaje hay o vamos a ver qué hay. En ese momento la persona ya se despierta. Entonces sí es importante procurar disminuir todo eso. Ahora veamos. Enfermedades, ¿qué es una enfermedad crónica no transmisible? Que nos hace envejecer más rápidamente. Hipertensión, problemas de lípidos o colesterol, problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de cálculos en la vesícula o que la vesícula no trabaja, vesícula biliar no trabaja adecuadamente, la artritis, que es un problema inflamatorio, y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, todas estas enfermedades van a aumentar los requisitos de proteína en la persona. Estamos hablando de que estas son enfermedades que aparecen a partir de los 20, 30 años. Entonces, para cuando lleguemos a los 50, 60 años, nuestros requerimientos de proteína van a ser muchísimos más altos. Entonces, siempre pensemos en que la persona mayor necesita más proteína que la que está comiendo. Agreguen una clara de huevo por tiempo de comida o agreguen productos lácteos. Creo que me perdí. Ahí estamos. Okay. Agreguen proteína, agreguen productos lácteos siempre a la dieta de la persona mayor para mantener su salud. Una persona que se desnutre es más probable que va a tener enfermedades y que estas enfermedades que estamos listando aquí van a empeorar. Entonces sí es importante la cantidad de proteína que se consume. ¿Algo más que tengas por ahí, Mario? ¿Terminamos? ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Bueno, enfermedad de Crohn, esta enfermedad tiene que ver con, esto es poco probable que lo tengamos, les voy a explicar. La enfermedad de Crohn tiene que ver con personas que tienen antepasados en el área mediterránea de Europa. Entonces, es poco probable que nosotros tengamos la enfermedad de Crohn, así que de esa no se preocupen. Síndrome de colon irritable, sí, muchas personas lo tienen, especialmente personas oficinistas, personas que trabajan en trabajos con estrés. Van a tener problemas de alterar estos síntomas que son alternar estreñimiento con diarrea y dolor abdominal. Y estas personas van a necesitar mayor cantidad de proteína en su dieta. Intolerancia a la gliadina o gluten, miren, aunque está muy de moda, es poco probable de que ustedes, si se los diagnostican, lo tengan. La deficiencia de gluten o la intolerancia a la gliadina está más relacionada con factores genéticos. Entonces, es más probable que si ustedes tienen este problema, se los hubieran identificado cuando tenían 2, 3, 4, 5 años, porque tenían diarrea continuamente a partir de que les suplementaron su dieta de leche materna con algún otro tipo de alimentos o cereales. A las personas que les diagnostiquen que son celíacos o que tienen problemas con el gluten, lo más probable es que lo que tienen es dificultades digestivas. Dificultades digestivas por todo lo que hemos venido platicando en esta charla. Mala calidad de saliva, mal tránsito esofágico, gástrico, mala capacidad de digestión en el estómago, lentitud en el vaciamiento gástrico y a nivel intestinal, mala capacidad de absorción. Entonces, tengan mucho cuidado cuando a alguien le dicen que es celíaco, cuando a alguien le dicen que no tiene, que es alérgico o que tiene intolerancia al gluten. Básicamente, la enfermedad de intolerancia al gluten es una enfermedad que se manifiesta, en el caso, aquí aparece, que se manifiesta en piel. Van a tener erupciones muy amplias, como que se hubieran quemado el brazo, relacionados a haber comido cereales, especialmente maíz, en menor cantidad de arroz podría ser,
Pero entonces esta enfermedad, si conocen a alguien que tiene la enfermedad, por favor, enfóquense un poco más en procesos digestivos que podría haber problemas. Alergias a alimentos también aparecen muy temprano en la edad. Por cierto, una perla para la vida, lactancia materna. Si ustedes logran mantener lactancia materna en sus hijos o nietos, por ejemplo, que ya sean ustedes unas personas mayores, por 2 años, o un poco más de 2 años, no significa tenerse que poner el pecho con el niño, significa alimentar al niño con leche del pecho de la madre. Entonces, si la madre se va a trabajar, puede sacarse la leche, la guardan hasta 3 días en el refrigerador. Sí es importante poner fechas para que la leche no venza y alimentar a sus hijos con leche materna. La mujer va a perder peso, eso que ganó durante los últimos 3 meses del embarazo lo va a perder y va a favorecer notablemente el que no aparezcan alergias a alimentos, que no aparezca asma también. Perfecto, doctor. Entonces, para finalizar un poquito este tema que está súper interesante, ¿tiene que ver algo con las lumbalgias también? Hay muchos que tienen dolor de espalda, dolor articular. No, te voy a explicar. Va. Miren, lumbalgia tiene que ver con cambios del centro de equilibrio. Normalmente decimos que el centro de equilibrio, o sea, si condensamos toda la masa del ser humano para ver dónde está más o menos a nivel del ombligo. Según vamos envejeciendo, la panza empieza a crecer y significa que nuestro centro de equilibrio se está alejando. Se está alejando hacia adelante y eso significa que la espalda va a tener mucho más presión. Entonces, tener sobrepeso, tener sedentarismo, usar fajas. Miren, a mí me da risa estos anuncios que ponen de usa la faja para verte más delgado, que no sé qué. Eso produce atrofia de los músculos abdominales y de los músculos lumbares en la espalda. Entonces, una mala condición física de los músculos lumbares genera dolor de espalda. ¿Cómo mejorar los músculos? Metan la panza. Básicamente, los que manejan, cada vez que miren un semáforo en rojo, metan el vientre o suman el vientre. Y se mantienen así. Las personas que caminan procuren ser muy conscientes de caminar con el vientre sumido o la panza metida, como decimos, y eso va a mejorar el tono de toda la cintura o toda la faja de la cintura de músculos, y eso va a disminuir el dolor de espalda. Y la otra cosa tiene que ver con carga de pesos. No es lo mismo llevar yo algo aquí que cargar algo muy cerca de mi cuerpo. Si van a cargar un niño, por ejemplo, acérquense el niño primero y luego lo cargan. No hagan el movimiento de alejarse de ustedes, luego traer el niño hacia sí o la carga hacia sí, porque eso lo que hace es recargar músculos de la espalda, músculos sacros, músculos lumbares y va a haber dolor de espalda. También puede haber problemas de envejecimiento. Recuérdense que una mala nivel de hidratación va a hacer que los cojines articulares estén mucho más juntos, que haya algún tipo de desgaste. Básicamente, hidrátense mejor, definitivamente, y moverse. O sea, hay que caminar, hay que moverse, hay que subir el estómago para disminuir este tipo de dolores. Y el magnesio definitivamente ayudaría. Perfecto. Doctor, hemos quedado contentos con esta entrevista. De verdad que hemos entendido paso a paso cómo realmente tenemos que tener una vejez digna, ¿no? Ya que nos ha aclarado en toda la entrevista que a partir de los 18 años ya empezamos a envejecer, o sea que ya somos personas que estamos en proceso de envejecimiento y tenemos que darle prioridad a nuestra alimentación, nuestro estilo de vida y poner el cuerpo en acción, ¿no? Para que no tengamos una vejez mala o una vejez conflictiva respecto a nuestro metabolismo y tengamos una vida una vejez vital, ¿no? Para finalizar, doctor, quisiera que me dé unos consejos para todas las personas jóvenes, adultos y de la tercera edad para que no tengan problemas a la larga, ¿no? Bueno, miren, lo primero es limitar las comidas rápidas, o sea, limitar comidas que ustedes hacen en la calle. Lo segundo es alejarse un poco de redes sociales porque ustedes van a estar sentados o van a estar en la computadora, van a pasar largas horas ahí y utilicen el celular, si tienen celular, para bajar programas
que les ayuda a explicar cuánto movimiento han tenido ustedes, cuántos pasos han dado. Procuren dar los famosos 10,000 pasos al día, que es alrededor de 7.5 kilómetros. Caminen. El caminar mejora el estado de ánimo, mejora el tránsito intestinal y abre el apetito. Alguien que no camina va a tener poco apetito, alguien que sí camina va a tener buen apetito porque el tránsito intestinal ha estado mucho mejor, básicamente. Perfecto, doctor, quedamos muy agradecidos, lo vamos a tener anotados en nuestra agenda y vamos a seguir conversando de este tema tan apasionante que es la medicina, ¿no? Lo malo de esto es que el tiempo se nos hace corto, uno queda con más, pero vamos a continuar con este tema, otras patologías que siempre están acechando a las personas de la tercera edad y también a nosotros los jóvenes futuros candidatos a la tercera edad también. Todos vamos para ahí. Todos van por ahí. Algunos más cerca, yo ya estoy tocando la puerta. No, pero igual todos vamos a ir para bien o para mal. Doctor, le mando un abrazo desde acá, desde Bolivia hasta Guatemala, se le agradece. Vamos a estar en otra conexión. Ok, se cuidan, un gusto de haber estado con ustedes esta mañana. Pasen buen día. Ahí desayunan. Sí, exacto. Gracias, doctor. Esto ha sido Mario Med, tu médico en casa. Así que para todas las personas que se han conectado con nosotros, ya han escuchado las palabras de nuestro doctor especialista en las personas de la tercera edad. Así que ya saben, a mí realmente me ha conmovido todo esto. Quedo realmente feliz por ustedes porque ustedes están conociendo un poquito más su cuerpo, cómo alimentarse, cómo prevenir ciertas enfermedades para no enfermarse y tener una vejez digna, ¿no? Es muy importante a mover el cuerpo, a mover el esqueleto, siempre tener una alimentación estable. Y también nos dijo importante el doctor, tomar agua. No es tomar 2 litros de agua, sino un poquito más porque el cuerpo 70% es agua, lo demás es complemento. Así que tomen en cuenta todo eso y nos vemos el próximo sábado con su programa Mario Med, tu médico en casa.